Es un gusto para mí compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la violencia ginecostétrica a lo largo de este ciclo de videoconferencias con Bioética 2022. Revisaremos rápidamente estos conceptos a lo largo de la presentación. Empezamos por la definición de la violencia ginecostétrica como una expresión de la violencia de género. Y el concepto del género ha sido esencial en su conceptualización. La violencia de género es aquella agresión que se dirige en contra de la mujer, precisamente por ser mujer, y donde la víctima está en desventaja en las relaciones de poder. Es normalmente ejercida por un varón, pero también puede ser ejercida por mujeres o adentro de las instituciones. En el derecho internacional, como veremos un poco más adelante, la violencia de género constituye una violación de los derechos humanos. Ya entrando más específicamente a la definición de la violencia ginecostétrica, se entiende esta como la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres en un contexto institucional, ejercida por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización, en una patologización de los procesos naturales y que implica una pérdida de autonomía y de una capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y la sexualidad y la reproducción, impactando de manera negativa en la calidad de vida de las mujeres. Esta es la definición que encontramos en una de las primeras leyes que tipifican esta violencia en Venezuela en 2007. La violencia ginecostétrica, y quiero aclarar que a lo largo de esta plática hablaré con más detalle de la violencia obstétrica porque es la que más ha sido tipificada, tratada y estudiada, se manifiesta a través de manifestaciones físicas, de manifestaciones psíquicas o emocionales o de ambas. Y también hay que aclarar que la violencia puede ser ejercida por acción o por omisión. Algunos ejemplos de las manifestaciones físicas de la violencia obstétrica que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer va desde la negación de los servicios, desde las agresiones físicas, hasta realizaciones rutinarias de prácticas invasivas, innecesarias, no recomendadas, no basadas en evidencia y sin consentimiento de la persona gestante, como son inducción de trabajo de parto de manera rutinaria, reducción de la movilidad de la mujer durante el proceso del trabajo de parto y del parto, manejo inadecuado del dolor, monitoreo fetal sistemático, enema, rasurado perineal, tactos vaginales repetidos por muchos personales, episiotomía de rutina, maniobra de Christeller, la revisión manual de la cavidad uterina y además sin anestesias, medicamentos no justificados o no autorizados por la mujer, falta de respeto a los tiempos y a las posibilidades de un parto biológico natural, realización de cesáreas sin indicaciones médicas, esterilización o aplicación forzada de métodos anticonceptivos. Por su parte, la violencia psíquica es la que se ejerce sobre la estabilidad, los sentimientos, la estabilidad emocional de la mujer. Cuando ésta es sujeto de crítica, de burlas, de insultos en relación a su estado, al estado de embarazada, a su cuerpo, a su hijo o hija, cuando se le impide expresar temores o dudas o inquietudes en relación a su proceso, cuando no se respeta su privacidad, cuando se le niega información o se le manipula la información sobre la evolución del trabajo de parto, sobre el estado de salud de su hijo o hija, sobre las decisiones que puede tomar en la conducción del proceso, cuando es objeto de actos que disminuyan su capacidad de decidir libremente y cuando es víctima de un trato deshumanizado, grosero o humillante. Ejemplos concretos de manifestaciones psíquicas emocionales de la violencia son estas frases que yo creo que
todo médico que ha ejercido, que ha atendido a una mujer en su trabajo de parto en un contexto institucional público o privado también, han oído o han a su vez expresado. Así gritabas cuando te lo estaban haciendo. Si sigues gritando, tu hijo va a ser tonto. Antes sí abriste las piernas, ¿verdad? Y una serie de documentaciones que se han realizado a través de proyectos como los que estoy presentando abajo, una serie de fotografías y de frases que las mujeres reportan cuando se documenta a través de experiencias directas lo que experimentan en un trato deshumanizado de la atención de su parto, de su trabajo de parto. En 2010 hubo un intento sistemático de categorizar la violencia ginecostétrica a través de estas 7 formas de comportamientos, de abuso, de falta de respeto, en un reporte que se volvió famoso, que es una referencia para el análisis, el manejo y el monitoreo de estas violencias, que serían el abuso físico, la atención no digna, la atención no consentida, la atención no confidencial, la falta de privacidad, el abandono durante el proceso y la retención forzada en el servicio. Estas manifestaciones, esta categoría de abuso pueden presentarse de manera conjunta, de manera aislada, pero ayudan mucho a sistematizar este concepto de violencia, específicamente de violencia obstétrica. Más allá de la maternidad segura, la violencia obstétrica y ginecostétrica se ubica como una violencia de género en la atención a la salud. ¿Y por qué digo más allá de la maternidad segura? En general, el concepto de maternidad segura, de safe motherhood, se ha limitado en general a la seguridad física. Pero en realidad la maternidad tiene un profundo significado personal, emocional y cultural para la mujer y para su familia. Además, por ser un fenómeno específico de las mujeres, también tiene que ser atendida como un tema de equidad de género y violencia de género, como dijimos al principio de esta plática, y no siempre desde un principio de la conceptualización del safe motherhood, el concepto de género estaba intrínsecamente vinculado. Por lo tanto, en tiempos recientes, la noción de maternidad segura se ha considerado que debe ser ampliada más allá de la prevención de la morbilidad o de la mortalidad y debe de abarcar este concepto más general de respeto a los derechos humanos básicos de la mujer, incluido respeto a la autonomía, la dignidad, las emociones, los sentimientos, las opciones y las preferencias de la mujer a lo largo de la atención de sus procesos reproductivos. Ejemplos de cómo el concepto de maternidad segura como tal no es suficiente para abarcar, para analizar y resolver el tema de la violencia ginecostétrica son estas preguntas, reflexiones que les propongo. ¿Es la inducción sistemática del parto con oxitocina simplemente una mala praxis médica? ¿Es una violación de la lex artis médica simplemente? Y si bien es cierto que la lex artis constituye un referente para enfrentar y reducir el problema de la violencia obstétrica, en realidad es limitante porque solo se refiere al conjunto de normas o criterios valorativos que el médico, el personal de salud en posesión de conocimientos, habilidades y destreza debe aplicar de manera diligente en la situación concreta de una enfermedad, de una patología, de una manera que ha sido universalmente aceptada por sus pares. Sin embargo, si consideramos que la violencia obstétrica proviene del personal sanitario en general, no solo del médico, y que la violencia depende de un desequilibrio de poder de manera estructural y de maneras de trato interpersonal, esto nos hace entender
que la aplicación de la Lex Artis de por sí no es suficiente para enfocar este problema. Otra reflexión que quiero hacer con ustedes es el tema de la violencia obstétrica vista como un confrontamiento de atención hipermedicalizada versus un modelo humanizado del parto. A este respecto quiero reflexionar que es importante no alimentar enfrentamientos entre el saber científico legítimo y basado en evidencia y la calidad de la atención médica versus las percepciones, las elecciones, el conocimiento, las emociones y los derechos de las mujeres. No tenemos, creo yo, tenemos que ser muy prudentes para evitar un falso enfrentamiento entre un modelo médico y lo que se ha llevado a definir como modelo médico hegemónico y los saberes tradicionales. En realidad, la violencia ginecostétrica no deriva de un enfrentamiento entre la ciencia y la atención de calidad entre la ciencia, los conocimientos científicos más modernos y una atención tradicional, respetuosa, etc., como vamos a ver más adelante. A lo largo de estas décadas creo que ha habido una trayectoria del concepto de la aplicación de la violencia obstétrica desde la impunidad, el no reconocimiento de la misma hasta la tipificación delictual. En particular, en América Latina, la violencia obstétrica ha sido contemplada gradualmente en las leyes generales para una vida libre de violencia para las mujeres, iniciando esta inclusión en países como Venezuela, que fue efectivamente el primer país que la incluyó en estas leyes generales, seguidas por Argentina y México. Algunas leyes no contemplan penas específicas, solo incluyen la violencia obstétrica dentro de las violaciones al acceso a una vida libre de violencia. Otras incluyen sanciones administrativas exclusivamente, por ejemplo, suspensión de la profesión. Otras incluyen sanciones penales con penas privativas de la libertad y con multas. Sin embargo, vamos a ver también un poco más a lo largo de la discusión, la criminalización no parece ser como tal una solución real y efectiva, ya que la falta de respeto y el abuso no están, por un lado, claramente definidos en la ley, y por el otro lado, por el desequilibrio en el conocimiento, en el poder entre pacientes y usuarios de los servicios y prestadores de los mismos, lo que implica que la mayor parte de las veces las mujeres, las usuarias, no tienen la capacidad y el poder de acudir a la penalización, a la criminalización de ciertos actos o de conductas. En el reciente informe de Gire se hace como un análisis de cómo puede, lograrse una condena, una persecución de la violencia obstétrica, como les comentaba, en México a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con sus leyes estatales, que sin embargo no todos los estados han emitido. También a través de recomendaciones generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud. La Comisión Nacional ha emitido al respecto 6 recomendaciones específicas con algunos estudios de seguimiento hasta noviembre del 2019. La otra manera que podemos ver, como les comentaba, de perseguir la violencia obstétrica es a través de las reformas a los códigos penales. Algunas entidades federativas lo han incluido en sus códigos penales, tipificándola como un delito. Y definiendo ciertas conductas constitutivas de violencia perseguida vía tipo penal que se explícitamente contemplan en la legislación,
a través de lesiones y con persecución de responsabilidad profesional. Otra vez, las reflexiones provenientes de diferentes investigadores consideran que establecer o endurecer una sanción penal no es la medida ideal ni sobre todo la más efectiva para el tratamiento de un problema que es un problema social en gran parte, en gran medida. La violencia obstétrica se ha tipificado también como violación de los derechos humanos. Esta es una referencia importante que presento aquí, que define que la atención irrespetuosa y abusiva de las mujeres antes, durante o después del nacimiento es por su naturaleza una violencia grave, por el alto valor que la sociedad confiere a la maternidad y por la vulnerabilidad que presentan las mujeres durante este proceso. También establece esta Declaración de los Derechos Humanos sobre el trato respetuoso durante la atención del trabajo de parto y del parto y de la embarazo en su totalidad. Establece que todas las mujeres en edad fértil necesitan y merecen un cuidado respetuoso y una protección de su autonomía, de su derecho a la libre determinación, con un cuidado especial no solo para la mujer, sino para el binomio madre-bebé, así como a las mujeres en especial grado de marginación o de mayor vulnerabilidad, como son las más jóvenes, las adolescentes, las mujeres que pertenecen a minorías étnicas o mujeres que viven con discapacidades físicas o mentales o mujeres que viven con VIH. Además, se dice en esta declaración, la falta de respeto y el abuso durante la atención de la maternidad son una violación de los derechos humanos básicos de las mujeres. En este mismo reporte se hace una correspondencia entre la categorización que ya les presenté, el tipo de abuso de violencias que se identificó en el reporte de 2010 con la violación correspondiente de los derechos humanos. El abuso físico se vuelve una violación hacia el derecho a la libertad del daño y del de un maltrato a la persona. La atención no consentida se vuelve una violación del derecho a la información, al consentimiento informado, a la posibilidad de rechazar el tratamiento, al respeto, una violación de respeto por las preferencias y las opciones, incluyendo el derecho a ser acompañada durante la atención del embarazo, parto y puerperio, la violación a la no confidencialidad de la atención es una violación al derecho a la privacidad y a la confidencialidad, y así de manera paralela los tipos de violaciones, las categorías de violaciones, de violencias obstétricas tienen un correspondiente en las violaciones de derechos humanos básicos de las mujeres, incluyendo la libertad, la autonomía, la autodeterminación, etc. Entonces creo que este concepto es importante porque además ha sido ratificado en diferentes cortes para Latinoamérica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha emitido jurisprudencia correspondientes y ha emitido recomendaciones, ya sea a través del Comité para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, insistiendo que decisiones y dictámenes de estas jurisprudencias deben de ser revisados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para lograr un mayor desarrollo doctrinario jurisprudencial que sea relevante en la materia de protección de los derechos humanos frente a este tipo de violencia, que implica una mayor definición de esta violencia y una mejor manera de perseguirlas y de
superarlas, pues con sus diferentes modalidades. Finalmente, en estos cursos que hacemos de la impunidad de la violencia obstétrica, desde su impunidad hasta su criminalización o su tipificación penal, me gustaría también hacer una reflexión sobre la violencia obstétrica, ginecobstétrica, como violación de la bioética. Los principios de bioéticas que son relevantes para la atención respetuosa y no abusiva al nacer pueden encontrarse definidos, analizados y definidos en consensos y guías de asociaciones profesionales que rigen la conducta ética de los médicos, del personal de salud en la atención clínica. Una autora relevante en este tema es Rebecca Cook, y una referencia importante su publicación en 2003. Los principios bioéticos de la atención a la salud contemplan los marcos legales y los marcos de derechos humanos. Y por ende, las asociaciones de profesionales de la salud deberían ser líderes en el desarrollo de guías y directrices sobre el cuidado respetuoso en el nacimiento y integrarlas en su formación, en su enseñanza, en su capacitación continua. Una referencia importante que me permito compartirle es este documento de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, que analiza la conceptualización de la bioética del profesionalismo que rige esta Federación Internacional a través del modelo de Gregory and Percival de la competencia clínica, de la primacía de los intereses del paciente versus el interés propio o de tercero en la relación médico-paciente, y de la medicina basada en evidencia, como un compromiso hacia el bien común versus la protección del poder económico, social y político de los médicos. Hace referencia este documento y esta conceptualización a los principios éticos básicos de beneficencia, de justicia y autonomía o autodeterminación, y a ciertas virtudes profesionales: modestia, sacrificio, compasión, integridad, excelencia moral, que creo que son muy actuales para una reflexión sobre el ejercicio profesional actual. Me gustaría darles ahorita alguna información, algunos datos muy esenciales sobre el panorama general en términos de prevalencia y modalidades de esta forma de violencia de género. Estoy citando aquí dos informes clásicos que son con sus relativos ligas para poderlos consultar: Violencia obstétrica en América Latina y Con todo al aire, que son, insisto, referencias clásicas generadas por la academia, pero también el activismo de las mujeres en la región. Y en el panorama nacional hago referencia a investigadores académicos que han, desde hace, diría yo, más de una década, han analizado este fenómeno: la doctora Rosario Valdés Santiago en el Instituto Nacional de Salud Pública y el doctor Roberto Castro Pérez desde el CRIM. Están libres de consultar muchas de sus publicaciones y reflexiones académicas. La reporte de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, la INDIRECT, que en su versión más reciente, que todavía es de 2016, por primera vez analiza en estas encuestas la prevalencia y las modalidades de la violencia obstétrica en las mujeres encuestadas, y también un informe reciente, muy reciente, de 2000, que acaba de salir por parte de la organización GIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que en su reporte sobre injusticia reproductiva hace un análisis específico también de la violencia obstétrica en nuestro país. Voy a mencionar específicamente el análisis del ENDIRE, de esta encuesta nacional, porque tiene una representatividad estadística a nivel nacional.
La INDIRE analiza los ámbitos y las prevalencias de los diversos tipos de violencia. Además, lo analiza a lo largo de su vida o en los últimos 12 meses con, insisto, estas diferentes modalidades de violencias escolar, laboral, comunitaria, familiar y de pareja. Y por primera vez, insisto, hace preguntas específicas dirigidas a al haber experimentado la experiencia de la violencia obstétrica en las mujeres, a través de preguntas específicas relacionadas al último parto atendido por parte de estas mujeres. En los últimos 5 años, la ENDIRE nos dice que el 33.4% de las mujeres en edad reproductiva que habían tenido un parto reportaron haber sufrido algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron. Esto equivale, a 8.7 millones de mujeres que habían tenido por lo menos un parto en los últimos 5 años. De estos implica que 3.7 millones de ellas habían experimentado una cesárea, más del 40%. Y que, insisto, 30%, 3 de cada 10, 1 de cada 3 había sufrido algún episodio de violencia obstétrica. Desde el punto de vista de la distribución geográfica, aquí pueden ver el mapa geográfico donde más oscuro, más prevalente fue la violencia obstétrica reportada, con un mínimo de 20% hasta un máximo de casi 38%. Estas son las entidades federativas que reportaron mayor prevalencia. Ustedes saben que el reportar mayor prevalencia no necesariamente implica que exista mayor prevalencia, sino que las mujeres puedan ser más informadas y más sensibilizadas en identificarla y por ende reportarla en este tipo de encuestas. Las manifestaciones que se reportan en la INDIRE de 2016 fueron manifestaciones de abuso de violencia psíquica, le gritaron o lo regañaron, se tardaron en atenderla como forma de castigo, porque ella estaba gritando o quejándose, la ignoraron, no le dieron información cuando preguntaba sobre la evolución de su parto o sobre el estatus de salud de su bebé, la presionaron para que aceptara alguna maniobra o para que aceptara algún método anticonceptivo, la obligaron a permanecer en posiciones incómodas o molestas. Esta es una queja importante que de hecho podría ser resuelta de manera muy sencilla. Le gritaron cosas ofensivas humillantes, se negaron a otorgarle un manejo adecuado del dolor, le colocaron otra vez métodos anticonceptivos o la esterilizaron sin su consentimiento. Otra información que nos da la INDIRE es sobre quién o dónde fue ejercida esta violencia obstétrica. Y es importante señalar que si bien la mayoría de estas violencias se reportaron haber sido ejercidas en una institución pública, reflejando la mayoría de las mujeres que generalmente son atendidas por embarazo, parto y puerperio en instituciones públicas, no faltan también los reportes de violencia ejercida en hospitales, en clínicas, en consultorios médicos particulares. Después de este panorama en qué consiste la violencia, cómo se define, cómo se conceptualiza como violación desde derechos humanos, violaciones de bioéticas hasta criminalizaciones penales, desde este análisis de la prevalencia de modalidades de la violencia en el país en especial, me gustaría terminar con algunas reflexiones sobre los factores que contribuyen a la violencia ginecostétrica. Y como toda forma de violencia es importante conceptualizarla como un ciclo, como
donde la víctima de violencia sufre daños conductuales, comportamentales, que a su vez hacen que se vuelva victimario o nuevamente víctima. También existe esta definición conceptual multimodal, donde podemos identificar diferentes niveles, diferentes causas que contribuyen a la violencia ginecostétrica y diferentes niveles donde puede ésta ser enfrentada y solucionada. Tienen las referencias bibliográficas para poder analizar más a profundidad estas definiciones conceptuales. En el mismo reporte que les comentaba de 2010, donde por primera vez se enfrenta esta revisión sistemática, conceptual y de los cofactores que contribuyen, se afirma que la violencia obstétrica se constituye a partir de patrones que son a su vez producto de fallas estructurales y por ende cuya solución debe de pasar por el abordaje de las fallas estructurales del personal de salud, del instrumental, del equipamiento, de la falta de los, defectos estructurales del sistema de salud en la atención de los procesos reproductivos materno y neonatal de las mujeres, en especial la falta de la capacidad resolutiva en el primer nivel de atención y que implica una saturación del segundo y tercer nivel y culminando en la transformación de las relaciones asimétricas de poder entre las usuarias de los servicios y el personal médico. Esta es una conceptualización que ha hecho el doctor Luis Villanueva, de quien la retomo, con estas, componentes estructurales desde los factores relacionados con el sistema de salud, las mismas condiciones de trabajo del personal de salud, los factores inherentes al currículum oculto de la formación médica, la misma violencia que existe dentro de la educación, de la formación y de la educación médica, para culminar en la violencia de género y la discriminación social a nivel de la sociedad en su conjunto. Aquí muy brevemente retomo este documento de 2010 para un análisis más detallado de los factores individuales y comunitarios, legales y normativos, las leyes y las políticas nacionales, la visualización de derechos humanos y de los aspectos bioéticos que ya hemos visto, el análisis de la importancia de la gobernanza y el liderazgo para resolver este tema, los factores vinculados a la prestación de los servicios, la infraestructura en la prestación de servicios y los profesionales, los factores más inherentes a los profesionales de salud, a su educación, a sus valores, a sus educación y introyección del modelo de relación de poder. ¿Qué tipo de respuestas podemos dar? Y hay algunas preguntas que yo hago al respecto que vienen de estas reflexiones. Preguntas, por ejemplo, si es que tenemos ya todos los instrumentos válidos en términos de políticas públicas, de normatividades, si ya los tenemos para prevenir la violencia obstétrica y la mortalidad materna también, o solamente depende de la correcta implementación de lo existente o necesitamos regulaciones y normatividades más allá. ¿Cuáles son los retos para el acceso a la justicia y sobre todo a la reparación integral del daño en caso de formas vividas por las mujeres, por las víctimas de la violencia? ¿Y cuál es el papel que pueden jugar en lo individual y en lo colegiado el personal de salud para la prevención, la detección y la reducción de la violencia obstétrica y en sus formas extremas de la mortalidad materna?
Para buscar respuesta más adecuada, considero que necesitamos, para empezar, una mejor caracterización de la violencia obstétrica. Hago referencia a un manual recién publicado en España, el Manual de Bioderecho, haciendo un énfasis específico sobre la importancia del consentimiento informado en la atención específicamente de los procesos reproductivos de las mujeres, considerando que un cabal comprensión de lo que implica el consentimiento informado y por ende de su aplicación, no la simple firma de una hojita como estamos acostumbrados muchas veces a considerarlo, sino, insisto, una comprensión cabal del consentimiento informado y una mejor definición del marco normativo en estos procesos puede ayudar a una mejor definición y por ende una mejor respuesta estructural de la sociedad, de los sistemas de salud y del personal a estas violaciones. También considero que parte de la respuesta puede ser constituida por una mejor normatividad técnica en la atención de los procesos reproductivos, del embarazo, parto y puerperio, y al respecto tenemos ya un buen número de publicaciones y de recomendaciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud ya ha publicado una serie de recomendaciones sobre la atención respetuosa y del parto, embarazo y puerperio para una experiencia de un parto positivo. Están normas como la norma oficial mexicana 007 para la atención de un parto normal, guías técnicas de tratamiento, lineamientos técnicos recién publicados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dirigidos específicamente a esta atención respetuosa y respetuosa de los deseos, de las preferencias de las mujeres. Otra forma de encontrar respuestas adecuadas es mejorar los mecanismos de acceso a la justicia en caso de violación y de haber experimentado violencias obstétricas. Hay diferentes mecanismos de acceso, desde sistemas administrativos de quejas, uno de los más conocidos y utilizados a lo largo sobre todo de los últimos años ha sido la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Podemos ver aquí en específico en temas de violaciones a la atención respetuosa, adecuada en salud reproductiva, el número de quejas presentadas y de quejas resueltas. En el informe de Gire que les comentaba, recién publicado, se analizan otros mecanismos administrativos de quejas dentro de los mismos sistemas de salud, del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud Federal, con número de quejas resueltas a nivel federal y estatal. Otros mecanismos de acceso a la justicia en México han sido a través de las quejas y reportes y recomendaciones emitidas por las comisiones nacionales y las comisiones estatales de los derechos humanos. Otros mecanismos que han sido utilizados han sido el juicio de amparo, que puede ser un mecanismo de acceso a la justicia con ventajas específicas, sobre todo en términos de cuando se requieren medidas urgentes de atención, por ejemplo, y sin embargo, por sus mismas características, es un mecanismo que se refiere se otorga solo para la persona, para la mujer víctima de ese episodio específico de violencia, y además, no siempre, no mandata medidas estructurales que eviten la violación y la repetición de esta violación hacia otras mujeres. Finalmente,
Como comentábamos, la criminalización de la violencia obstétrica, si bien dentro de recomendaciones de los especialistas, sí también se señala que las instituciones de salud deben fortalecer sus estructuras institucionales que permitan investigar, atender y ofrecer todo tipo de mecanismos de acceso a la justicia, incluyendo la denuncia penal en caso de lesiones, de violaciones severas, negligencias, etc. Todo en todos los casos donde se identifiquen prácticas contrarias a los derechos humanos en el ámbito de la atención obstétrica y de la salud reproductiva más en general. Sin embargo, y lo reitero por la enésima vez a lo largo de esta plática, y no es solo una postura mía personal, sino una postura de varias académicas y organizaciones, se considera que la tipificación y la persecución criminal de la violencia no parece ser la vía más eficaz para erradicarla, como habíamos dicho, porque es una criminalización de un individuo, de un personal de salud individual señalado como responsable, pero no es un mecanismo que enfrente las causas estructurales y no permite intervenciones que ataquen este fenómeno como tal, ni garantiza mecanismos de no repetición y en general no garantiza mecanismos de acceso a la reparación integral. Y en este sentido termino señalando algunos caminos para llegar a estos mecanismos de acceso a la reparación integral, como es el Sistema Nacional de Atención a Víctima, creado a partir de la Ley General de Víctimas y que opera y se coordina y opera a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima y las comisiones locales, opera las políticas públicas que están dirigidas a la protección, a la asistencia, al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas, incluyendo víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden federal, local o municipal, por ende los prestadores de servicio de salud. La reparación integral prevista en este mecanismo implica medidas de restitución, de compensación, de rehabilitación, de satisfacción y de no repetición, que es uno de los elementos que nos preocupan más allá del castigo, de la criminalización o de la condena del fenómeno específico, del acto específico de violencia. Termino con algunas reflexiones que se han compartido en redes, reflexiones desde los mismos profesionales de la salud. Ambas son de mujeres ginecostetras. Dice esta mujer: sé que es difícil como ginecostetra hablar de la violencia ginecostétrica, de la violencia obstétrica en especial. Hace 8 años, cuando escuché este término por primera vez, reaccioné por ego y por dolor con la negación del concepto. Hoy entiendo, tras un largo recorrido, que no puedo ser indiferente ante este término que refleja una realidad global y que está atravesado por una violencia estructural donde los gobiernos, las políticas públicas, el sistema de salud, pero también los profesionales de la salud, nosotros como profesional y la sociedad civil, todos tenemos responsabilidad y misión para trabajar y prevenirla. Desde el ámbito académico, las doctoras Bauer y Hill, autoras de este reporte que he citado repetidamente de la Universidad de Harvard de 2010, describieron las 7 categorías del abuso y falta de respeto bajo una revisión sistemática. Y esto a lo mejor permite que el concepto jurídico de la violencia obstétrica sea comprendido más fácilmente, tanto por la sociedad como por nosotros los profesionales. Más recientemente me he encontrado en redes esta comunicación, este mensaje muy claro: no es no, también en la consulta médica.
Y esta reflexión de otra ginecóloga: la autonomía es el principio de la bioética más violado en la consulta médica. No importa el contexto, el consentimiento aplica en todos los ámbitos, sin importar si se trata de una exploración, un procedimiento menor, una cirugía. No es no. Tienes derecho a negarte, a detener la exploración si no entiendes el motivo, si no te explicaron, si te está doliendo, si te hace sentir incómoda, si sientes que estás tratada de manera irrespetuosa. No es no, y no puede haber represalia ante tu negativa. Termino con algunas recomendaciones. Estas son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del documento que ya les presenté, que consideran que es importante, que es esencial para enfrentar esta violencia, este tipo de violencia, generar mayor apoyos de los gobiernos a la investigación y a la adopción de medidas sobre la falta de respeto de abuso. Se necesitan generar datos, información y medidas correspondientes. Se necesita implementar, apoyar y mantener programas diseñados para la mejora de la calidad de la atención de la salud materna, reproductiva y neonatal, con un enfoque en la atención respetuosa como un elemento esencial de la calidad. Como les decía, no solo el Safe Motherhood, no solo la prevención de la morbilidad y de la mortalidad, sino el respeto en la atención. Entender que estas medidas necesitan un enfoque de derechos de la mujer, un enfoque de género y una atención de la salud digna y respetuosa durante el embarazo, el parto y el puerperio. Necesidad de generar datos y sistemas de información relacionadas con las prácticas respetuosas o irrespetuosas, con sistemas de accountability, de transparencia y de apoyo profesional significativo. Y finalmente, que es necesario involucrar a todas las partes interesadas, incluidas las mujeres, la sociedad civil, en los esfuerzos para la mejora de la calidad de la atención y la eliminación de las prácticas irrespetuosas y violentas y abusivas. Otro grupo de consenso que define 12 pasos y 45 indicadores para la atención respetuosa. Yo me limito a señalar 3 pasos porque tienen una correspondencia directa con los principios de bioéticas básicos: el proporcionar respeto, dignidad e información para las tomas de decisiones, el evitar las prácticas nocivas y el mejorar el bienestar y prevenir las enfermedades. Finalmente, dentro de las recomendaciones no puedo dejar de decir, de ratificar la importancia de la escucha de las mujeres, de lo que las mujeres sienten y piden. Este es un reporte que se ha llamado Lo que las mujeres quieren, organizado, coordinado por la White Ribbon Alianza, la alianza del listón blanco, donde se ratifican, se sistematizan una cantidad importante de recomendaciones, de sugerencias que las mujeres mismas hacen a los sistemas de salud. Y termino con una publicación, con un reporte, bueno, con unas conclusiones de una publicación académica reciente, excelente, sobre una revisión sistemática de la violencia obstétrica en otro ámbito geográfico, pero muy aplicable a nuestro mismo ámbito, que comenta: para eliminar la violencia obstétrica se requiere un cambio de paradigma que implique cambios en la infraestructura, la educación médica, el empoderamiento de las mujeres, la promoción y un enfoque centrado en las mujeres y sensible al género, que permita el fortalecimiento del sistema de salud y el desarrollo de políticas públicas. Y en estas publicaciones se emiten recomendaciones individuales, comunitarias, de los sistemas de salud y de políticas públicas para que cada mujer logre su derecho a la salud y al parto de una manera digna, respetuosa y empoderada. Termino con una reflexión relacionada directamente con el ámbito y los oyentes y el contexto de esta plática.
A lo largo de la plática hemos visto cuáles son los mecanismos posibles de acceso a la justicia para la detección, la prevención, la educación, la detección y la atención y las medidas de no repetición y reparación del daño. Y mi reflexión es una pregunta abierta a este auditorio. ¿Cuál puede y debe de ser el rol de las comisiones nacionales, estatales y los comités de bioéticas, incluyendo los comités hospitalarios, en estas intervenciones? Yo considero que podrían, con una reflexión, insisto, donde participen todos, desde las mujeres hasta los médicos, los prestadores de servicios relacionados con sus condiciones de trabajo, etcétera, y las autoridades hospitalarias, estatales, nacionales de los sistemas de salud, pudiera generarse un ejemplo de prácticas que permita un acceso cada vez más completo a una atención respetuosa en la salud de las mujeres. Concluyo aquí dándole las gracias y esperando haber compartido reflexiones provechosas para este tema. Muchas gracias.